Doy la bienvenida nuevamente a todos quienes participan de este curso de formación en ejercicios espirituales de Ignacio. Y doy la bienvenida al hermano Isidro, a quien le hemos encomendado nos comparta su experiencia y conocimientos para abordar el tema la segunda semana de los ejercicios. Esta es la cuarta sesión de las 8 que se han planificado. Como CI, esperamos se vaya cumpliendo la finalidad con la que organizamos. Ahí está el título de este curso, formar. Pero también deseamos animar y comprometer a que personas como las que participan del curso tengan la disposición y disponibilidad a acompañar en las diversas modalidades que hoy se hacen de los ejercicios. Hay un convencimiento firme de nosotros sobre la necesidad e importancia de afectar el interior profundo de las personas. Eso permitirá generar esperanza por una realidad más humana. Me permito presentar la semblanza del hermano. Su nombre completo, Isidro Azpeleta Sebastián. Nació en Balbuena de Pisuerga, Palencia, España, en el año 58. Mamma mía, eres mucho más joven que yo. Qué bonito. Es religioso marista desde el año 77, 1900. Es profesor de Estado, con mención en religión por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Chile. Diplomado en Mariología en la Facultad Teológica Marianum, licenciado en Teología con especialidad en Catequesis y Pastoral Juvenil en la Universidad Salesiana de Roma. Magíster en Gestión y Dirección Educacional por la Universidad Manuel Hurtado de Santiago. Ha realizado su misión marista por 31 años en Chile y ahora lo tenemos en Bolivia ya 9 años. En su misión ha sido profesor de aula, de primaria, de secundaria, de educación superior, animador pastoral y vocacional, integrante de varios grupos y equipos, acompañante de personas y formador en las diversas etapas de la formación inicial marista. En sus últimos años estuvo a cargo del noviciado regional Champagnat de Cochabamba. Actualmente vive en la comunidad marista de Basiolindo en Santa Cruz. Es delegado del provincial para la vida marista en Bolivia y forma parte del Consejo Provincial. Coordina también el equipo de formación inicial y permanente de la región marista de América del Sur. Él es nuestro querido Isidro, ¿eh? Bueno, Isidro, te dejo para que compartas con nosotros lo mucho que sabes sobre el tema. Amén. Bueno, gracias, Lito. Entre tantas cosas, soy el ecónomo de mi comunidad. Voy de vez en cuando al mercado a comprar la fruta, las verduras. Además, así que cuando alguien quiera venir a esta casa, le cogeremos con un cafecito y con un almuerzo, ¿eh? Bueno, gracias, Lito. Y sí, yo creo que vamos a dar continuidad a este tema de formación, a lo que Osvaldo nos habló sobre la dinámica de los ejercicios espirituales y su inspiración, lo que Marcos nos habló también sobre el principio y fundamento, y lo que nos hablaste tú, Lito, sobre la primera semana, en la semana pasada. Bueno, yo de la espiritualidad ignaciana, pues me considero cercano. También, como todos los que estamos hablando, creo que no soy un experto, pero les voy a compartir un poquito
nuestra experiencia y mi experiencia y también dialogar un poquito. Voy a compartir, he preparado sí un documento en Word que ustedes lo pueden pedir a Vanessa. No sé si alcanzan a verlo en su pantalla, es un texto que en realidad tiene bastantes páginas, tiene como 20 páginas y podemos ilustrarnos un poquito en este tema de la segunda semana. Y también pueden pedir a partir de hoy, yo creo, este PowerPoint que creo que nos ayuda un poco a comprender. Sobre este tema de la segunda semana, pues les voy a mostrar un poquito el índice, el contenido de lo que vamos a ver. En una primera parte, o sea, más o menos hasta las 8, pues una pequeña motivación sobre mi experiencia, es muy breve eso. Segundo, vamos a escribir en la pantalla o presentar qué dice el libro de los ejercicios de San Ignacio sobre la segunda semana. Eso es fácil, no hace falta que tomen nota y en cualquier libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio basta ver el índice y ahí aparece. Y punto 3, algunas indicaciones prácticas de la segunda semana. Eso ya cuando lo expliquemos. Un cuarto punto, les hablaré ya de elementos de inspiración de la segunda semana, identidad y sentido. Para diferenciar un poquito, esto sería un poco como la estructura y también el significado de algunos asuntos de la segunda semana. Y esto sería como un itinerario de contenido destinado sobre todo a la persona ejercitante. El ejercitante, qué camino de vida, qué camino de espiritual puede recorrer en la segunda semana. Terminaré con un punto 5, algunos ejemplos prácticos de ejercicios espirituales de la segunda semana y les voy a hablar también un poco de algo de bibliografía y cuando llegue ese momento les explicaré qué sentido tiene eso. Intentaremos darnos un descansito, es decir, cuando termine el tercer punto, yo voy a parar la proyección y nos damos un tiempecito de diálogo y ese diálogo es también un poco descanso. Y ahí ya les pondré 2 o 3 preguntitas, pero sobre todo es un diálogo en torno a qué me ha parecido más importante de lo que he escuchado, qué he aprendido de nuevo y bueno, si hay algún comentario o alguna pregunta también la podemos hacer. Sobre mi experiencia personal, que podría ser una pequeñita motivación, yo les diría fundamentalmente 2 cosas. Yo he vivido el mes de ejercicios, los 30 días, en 2 ocasiones importantes de mi vida, preparándome para mis votos perpetuos como marista y 10 años más tarde, en el año 94, con ocasión de un curso de formación para formadores que estuve haciendo. El padre Guido Jonquier me acompañó en el primero y la hermana Teresa Palma, que es una hermana de la Compañía de María, me acompañó en el segundo. Y para mí fueron unos ejercicios muy vivificantes. Yo diría en mi experiencia, por eso les voy a hablar hoy un poquito también, fue muy importante para mí el momento de la segunda semana en que se trata de la elección. Para mí hice una elección que me pareció preciosa y cuyo contenido está alimentando mi vida humana y mi vida espiritual ya después de 28, 29 años. Y el otro lado de la flecha es el animar, el dirigir retiros. No es que haya hecho mucha práctica, pero sí he dirigido algunos o bastantes retiros, sí.
en variados tiempos, a veces de unas horas, de un día, de un fin de semana, de una semana, incluso estando en el noviciado, separado por tiempos, pero la primera, la segunda, la tercera y la cuarta semana. Es decir, he tenido, basado en la necesidad, pues que animar estos ejercicios. Me da la impresión, por lo que yo capto, que son fuente de vida espiritual para las personas. Es muy grande la necesidad de las personas de la interioridad y del silencio, y siento la metodología de los ejercicios muy actual, muy práctica, muy profunda, buena, muy practicable, creo que es amable también y es vitalizadora. No es fácil animar o dirigir los ejercicios, pero hay que animarse. Es también una forma sencilla y por lo tanto pues les invito a todos a que podamos hacer la misma experiencia. Comenzamos entonces con la segunda semana y aquí les explicaré un poquito así literal qué dice el libro de los ejercicios espirituales de San Ignacio, qué es lo que presenta. Y esto abajo está, lo señalo como orientaciones para nosotros, para el acompañante. Así en vivo, si tú lees el libro de los ejercicios de San Ignacio, hay que saber entonces que de los 370 números que componen los ejercicios, 98 de ellos, del 91 al 189, se refieren a la segunda semana. Es decir, es una buena cantidad de artículos y de páginas se refieren a la segunda semana. Y cuál están en el índice. La segunda semana empieza en el libro de los ejercicios con el llamamiento del rey temporal y su aplicación al rey eternal, números 91 al 98, con una nota sobre este ejercicio y notas sobre las lecturas. Después, el primer día de la segunda semana, hay una contemplación sobre la encarnación, una segunda contemplación sobre el nacimiento. Después viene contemplación, repetición del primero y segundo ejercicio. Cuarta contemplación es la repetición de la primera y segunda, se refiere a la encarnación y al nacimiento. Y finalmente un quinto ejercicio de contemplación que es la aplicación de los sentidos. Es interesante esto porque este esquema se repite en casi todos los días de la segunda semana. Es decir, San Ignacio propone un texto, un acontecimiento de la vida de Jesús y en ello insiste en la repetición, de nuevo la repetición y la aplicación de los sentidos. Seguramente voy a hablar un poquito de ello más tarde. El segundo día es la contemplación de la presentación de Jesús en el templo y de la huida a Egipto. Y a continuación, las siguientes contemplaciones se repite el mismo esquema del primer día. El tercer día es una contemplación de Jesús en Nazaret y la segunda de Jesús en el templo. Y el esquema se sigue repitiendo. Cuarto día, aquí viene una especie de corte o de separación entre los evangelios de infancia, la contemplación de la infancia de Jesús y la contemplación de la vida pública que vendrá después. Por eso aquí pongo como una flechita este tiempo en que se medita sobre las dos banderas, sobre los tres binarios, algunos coloquios. Entonces es como un tiempo de separación entre estas dos partes de la infancia y la vida pública, pero es también un tiempo para tomar posición. ¿Cómo me encuentro yo? ¿Qué voy a decidir? ¿Qué lugar y qué posición voy a tomar yo frente a lo que me va a proponer Jesús en la meditación y contemplación de su vida? Un quinto día, ya empiezan los textos sobre la vida pública de Jesús. El quinto día sería sobre el bautismo de Jesús. También repeticiones y examen particular.
Sexto día, contemplación sobre las tentaciones de Jesús y en el desierto. A continuación, Ignacio, para cada uno de los días, va poniendo una contemplación, un momento de la vida de Jesús. Séptimo día, sobre la vocación de los apóstoles. Octavo día, el Sermón del Monte. Noveno día, Jesús sobre las olas. Décimo día, Jesús predica en el templo. Como ven, ya se va acercando Jesús a su última semana, semana de pasión, la predicación en el templo de Jerusalén. Un décimo día, la contemplación sobre la resurrección de Lázaro. Son los amigos y familiares que están en Betania. Y finalmente, duodécimo día, contemplación del Domingo de Ramos. Ya entramos en la pasión. Y ahí hay una serie de explicaciones, notas, etcétera, sobre contemplaciones, elecciones, maneras de humildad, coloquios, hacer elección, reforma de vida, etcétera. Y ahí están los números que podemos ver de los ejercicios. Ese sería el esquema de la segunda semana de los ejercicios. Para ponerlo de una forma gráfica, yo he tratado de ver cómo lo ponemos para verlo un poquito de una forma más gráfica. San Ignacio pone 12 días de los 30 como segunda semana. Así que en realidad no son 7 días, sino que son 12. En el libro, en los ejercicios. Cuando nosotros hacemos una segunda semana incluida en unos ejercicios de 7 u 8 días, pues ahí podemos preguntarnos qué magnitud le damos a la segunda semana. Ahí los expertos, Marcos, nos podrían decir pues cuánto, pero yo pienso que unos 3 días de los 8 días. Tal vez 2 o tal vez un poquito más, dependiendo de la situación personal y de la situación comunitaria del grupo. Pero aquí, para verlo un poco en su globalidad, comienzan entonces con el rey temporal. Hay un tiempo de meditación y contemplación de la encarnación hasta el final del tiempo de Nazaret. Meditaciones de las 2 banderas, 3 formas de humildad y 3 binarios, vida pública de Jesús, y en ese intertanto de esos 12 días hay un inicio, una motivación, hay un tiempo de elección o de reforma de vida y hay un tiempo final en que ya estamos en el horizonte de la tercera semana. Se recomienda siempre cuando uno lee algún libro para formarse, en que entre los tiempos de semana y semana haya siempre una conexión. Es decir, que el principio y fundamento nos dé entrada a la primera semana, la primera a la segunda a la tercera, etc. Esto sería lo que aparece en el libro de los ejercicios. Vamos a entrar entonces, bueno, antes voy a decir una palabrita también, porque en la segunda semana se utiliza mucho la meditación y sobre todo la contemplación. Entonces, una palabrita también de esto. Todos sabemos que la meditación es una oración discursiva en que entran las 3 potencias, memoria, entendimiento y voluntad. Básicamente su esquema es preparar mi cuerpo, mi espíritu, un lugar, oración preparatoria. Viene ahí el cuerpo de la meditación, algunos puntos para estimular, para deteniéndome. Culmina con un coloquio, una oración vocal, Padre Nuestro, y siempre una revisión de la oración. La contemplación es un pasito un poquito más amplia, más específica. Es un modo de orar típico de la segunda, tercera y de la cuarta semana también. San Ignacio insiste en que es ver las personas, oír lo que dicen, observar lo que hacen, como si presente me hallara yo en el lugar de los hechos. Y entonces, a los contenidos de la meditación se agrega la repetición, también hablaré un poquito después, y la aplicación de los sentidos. Vamos entonces a algunos asuntos de la estructura
y viendo sobre todo algunas indicaciones prácticas de esta segunda semana. Veremos aquí todos estos 5 o 6 puntitos. Muchas veces es nuestra la misma lógica, ¿ya? Entonces aquí vienen todos esos temas que habla Ignacio también de los engaños encubiertos. Todo este tema de las dos banderas nos lleva un poquito después a los 3 binarios. Los 3 binarios se sugiere como un ejercicio o un test de autenticidad al final del día. Son como las formas engañosas de negarle algo al Señor. En el fondo los 3 binarios es una especie de cuento o historia de Ignacio sobre la historia de 3 hombres enfrentados a una decisión. Ellos han adquirido dinero y tienen que compensar y cómo solucionar. En el fondo, este tema de los 3 binarios nos presenta el asunto de los apegos, que nos impiden hacer lo mejor, sobre todo a los ojos de Dios. Y una palabrita también sobre las maneras de humildad, que es propuesta por Ignacio especialmente antes de hacer la elección, y orado con 3 momentos de oración o 3 coloquios que él llama. Hay que entender que la humildad es como una disposición del alma para recibir a Dios. Y también está muy bien ubicada porque podemos entrar en la lógica de revisar lo que hemos visto en los evangelios de infancia, contemplar la humildad de María y hacerme las preguntas: ¿cuántos y cuáles son nuestros deseos de amar al Jesús que me plantea el seguimiento? Eso sería un poco estas 3 meditaciones que nos presenta Ignacio. Viene ya la segunda parte, que es la vida pública de Jesús. Pues aquí podríamos hablar que recordar la segunda semana, toda ella centrada en el seguimiento. La respuesta a la pregunta en el fondo de la primera semana, ¿qué debo hacer?, pues se va respondiendo con la segunda, sobre todo con 2 pilares que he puesto ahí. El primero es el pilar de la contemplación, juntamente contemplando su vida, nos dice Ignacio. Y el segundo pilar sería no buscando mi propio amor, mi querer y mi interés, sino justamente el amor, el querer y el interés de Jesús. Bueno, la segunda semana propone afianzar el seguimiento de Jesús en estos 2 fundamentos. Después de esto viene el tiempo de la elección. Aquí no quiero insistir mucho, no es el momento, y no sé, tal vez el padre Justino va a decir algo el próximo día, pero simplemente decir que a veces se plantea una elección como de 3 tipos o de 2 tipos sobre todo. Una elección fundamentalmente vocacional, es decir, ¿qué estado de vida yo vivo o yo elijo? Una persona puede hacer unos ejercicios espirituales para hacer un discernimiento vocacional profundo. A mí me ha tocado de los 2, es decir, personas que hacen un discernimiento para finalmente elegir su vocación de religioso, y otros que hacen un discernimiento para finalmente abandonar el estado de vida religiosa en que estaban. Es decir, se puede dar un poco las 2 situaciones. Yo diría que en el cotidiano se da una situación de elección un poquito distinta. Normalmente la gente no hace los ejercicios para elegir su vocación, sino que lo hace gente que ya ha elegido su vocación. Entonces se refiere un poquito a elegir el llamado de Dios en este momento crucial e importante de mi vida, y sobre todo cómo orientar mi vida y cómo posicionarme ante Dios, ¿ya?
Yo les dije en mi motivación que yo hice una elección en un retiro. Fundamentalmente se trata de una elección que hice sobre vivir y sentir el amor de Dios y vivir como tal. Es decir, y esa elección pues constituye en el fondo mi proyecto de vida de cada uno de mis años. Entonces, en los retiros o ejercicios de San Ignacio, en la segunda elección, se puede hacer una especie de elección vital para mi vida, algo así como qué orientación quiero dar a mi vida, aunque ya haya elegido el estado de vida en que vivo, ya sea vocación laica o vocación religiosa o vocación consagrada o sacerdotal. Y a veces también yo lo ocupo bastante con los jóvenes, hacer una elección como pequeño proyecto de vida anual o en los próximos meses o años. Ya siempre siempre solemos terminar o a mitad de los retiros haciendo un proyecto de vida para el año. En base a las mociones que yo he sentido en este retiro, hago mi plan o mi proyecto de vida. Viene la contemplación de la vida pública. San Ignacio no concibe otra forma de preguntarse qué quiere el Señor, sino sobre el telón de fondo de la vida de Jesús. ¿Ya? Y por supuesto que la elección solo tiene fundamento y validez cuando se hace contemplando la vida de Jesús. Vienen entonces escenas de la vida pública tal como se relatan en los 4 evangelios. En realidad, todas las escenas evangélicas de la vida pública de Jesús pueden servirnos de materia para nuestra contemplación en la segunda semana. Se repite en el número 104 de los ejercicios que el que anima a los ejercicios debe presentarlas no tanto para satisfacer una erudición bíblica, sino fundamentalmente para facilitar un mayor conocimiento interno del Señor. Y podríamos decir que materia de estas contemplaciones son el transcurrir de Jesús por los caminos de Galilea, de Samaria, de Jerusalén, a los ojos de sus enemigos. A veces Jesús se fue ganando su muerte, sabiéndose tan amenazado, no varió en nada en su actitud, etc. Un poco ese sería el fundamento de este contemplar la vida de Jesús. ¿Qué textos bíblicos podemos ocupar? Pues aquí simplemente todos los que se proponen como vida pública de Jesús, ¿ya? San Ignacio los denomina misterios, los misterios de la vida de Jesús. La propuesta es, pues, comenzar por investigar y demandar en qué vida o estado se puede servir de nosotros su divina majestad, el tema de la elección. Y después vienen pues estos textos que señala un poco Ignacio. La partida de Cristo, de Nazaret al Jordán, el tiempo de Jordán en el desierto, Cristo del Jordán al desierto, siguen escenas de llamadas y seguimientos, el sermón de las bienaventuranzas, aparición de Cristo sobre las olas, predicación del templo, resurrección de Lázaro, día de Ramos. Y leyendo un poquito algunos libros y comentarios, pues siempre se echan en falta más encuentros personales con Jesús, sus comidas, sus curaciones, sus exorcismos, sus signos, y entonces pues hay algunas sugerencias. En el fondo, Ignacio abre la puerta para poder escoger otros misterios de la vida de Jesús, que siempre él propone que se hagan de acuerdo pues, a la situación interna de la persona que está haciendo los ejercicios. Los criterios son pues, misterios para contemplar alguna situación en que se encuentre el ejercitante, ofrecer una imagen de Cristo lo más completa posible, ojalá utilizar también textos en que Jesús ora y se relaciona con el Padre, algún texto en que Jesús enseña y sana. Y entonces las sugerencias pues están ahí. Escenas en que Jesús ora,
encuentros en que él no tiene la iniciativa también son interesantes, por ejemplo, curaciones del leproso, la mujer sirofenicia, encuentros de Jesús con el conflicto y la oposición también son interesantes. Y al final el camino de Jesús que sube a Jerusalén. Todos sabemos que ese camino de Jesús a Jerusalén fue dramático, trágico, podríamos decir, y que se inició en la decisión y en el tiempo de discernimiento que Jesús vivió en su transfiguración en el monte Tabor. Con esto yo creo que podemos pasar a la quinta parte de esta segunda semana, que nos habla de las instrucciones y reglas de la segunda semana. Creo que este tema es breve. Primero, que se recomienda al inicio de la segunda semana reflexionar un poco sobre el fervor y el deseo de ir adelante del ejercitante, ¿ya? Entonces, a veces los escritos de los ejercicios nos insisten en cuidar un poquito quién puede seguir a la segunda semana. Es decir, el que hace la primera semana, ¿cuándo puede seguir a la segunda? Normalmente en unos ejercicios de 8 días, pues lo hacemos todo seguido, ¿ya? Pero hay como unos criterios. Por ejemplo, no debería hacer una segunda semana aquella persona que se siente satisfecha de lo alcanzado y sin mayor apetencia de avanzar más, como que ya lo he hecho todo. O cuando la persona cree que ya está convertido, no, ya estoy listo, no llego a más. O bien que hay personas que están bloqueadas en su incapacidad, no puedo más, ya estoy listo con lo que he vivido. Sin embargo, hay signos positivos, hay evidencias de qué persona puede continuar con la segunda semana. Por ejemplo, las personas que se fían del Señor, no en uno mismo, al que está inquieto, al que muestra mucho hervor, deseo de ir adelante, la gracia del hambre y la sed se llama en los libros, y al que quiere comprometerse. Todos estos datos nos dan evidencia de que se puede seguir en la segunda y en la tercera y en la cuarta. Y entonces San Ignacio propone 4 instrucciones que se pueden proponer al ejercitante. Las 4 son reglas con mayor discreción de espíritus, instrucciones propias para hacer la elección, las reglas en el ministerio de distribuir limosnas y notas para sentir y entender escrúpulos. Voy a ir del final hasta el principio porque aquí al final voy a decir muy poquitas palabras. Todos sabemos que se ha dado en tiempos de la Iglesia, parece que en tiempo de Ignacio se hacía más. Ahora es al contrario, ahora no hay conciencia de pecado. En otras épocas ha habido una conciencia tan excesiva de pecado que las personas pensaban que continuamente estaban pecando. Este es el tema de los escrúpulos. Las reglas del ministerio de distribuir limosnas, pues era el tema de los hermanos, los compañeros jesuitas, cómo tenían que distribuir un poco, sobre todo en el tema de los más pobres. Para nosotros también a veces este tema es útil porque nos ilustra un poco Ignacio sobre el uso evangélico que hacemos de los bienes, sobre todo personas que nos comprometido con el voto de pobreza. De la letra B ya he hablado un poquito de la elección y puede ser que más adelante lo hablemos en los siguientes días. Y sí, de la mayor discreción voy a decir una palabrita, ¿ya? Las reglas con mayor discreción de espíritu, pues es conveniente presentarlas, dice Ignacio, sobre todo a los iniciantes y a los que caminan muy adelante por la vida del espíritu, es decir, a los más atrasaditos y a los más avanzados. Estos consejos apuntan a algo que es muy nuclear en los ejercicios, que es una especie de batalla permanente y nunca terminada entre la llamada de Jesús a descentrarnos de nosotros mismos y la resistencia del propio yo a aceptar ese desafío.
En el fondo aquí Ignacio pone de relieve el ser vigilantes ante los autoengaños. Se advierte que si el discurso de los pensamientos, es decir, las mociones que estoy viviendo en cierta época de los ejercicios, o los pensamientos, o al final de ellos, acaba en algo malo, en algo distractivo, en algo menos bueno, o me quita la tranquilidad o la paz, o la inquietud que antes tenía, pues esto se convierte o es una señal de que es un autoengaño, ¿ya? Entonces se espera que el ejercitante tenga lucidez. La fuente de los engaños brota a veces de haber detenido esa búsqueda y permanecer en cambio mirándose uno complacidamente solo a sí mismo. Es decir, este tema de la discreción de espíritus es muy importante para ver si en el fondo estoy en consolaciones, estoy en desolaciones y analizar un poquito esas emociones que estoy viviendo. Y finalmente algunas adiciones y complementos de la segunda semana. Pues aquí se insiste en que hay que hacer las adiciones y complementos que nos dijo Lito el otro día de la primera semana, y también hay sobre todo 4. Una es cuidar la entrada, el inicio de cada ejercicio, ponerse en la situación, poner delante de mí a dónde voy y delante de quién me voy a situar, ¿ya? Es semejante a las palabras de Yahvé en el Éxodo: quítate las sandalias que llevas puestas, porque el lugar que pisas es terreno sagrado. Es preparar bien el ejercicio con delicadeza y con tiempo. En el fondo es preguntarme a dónde voy y delante de quién me voy a poner en este ejercicio. También hay una explicación sobre la oración preparatoria. Se insiste en que hay que dar la importancia. Está siempre al comienzo de cada meditación y de las contemplaciones. Y se habla de esta oración preparatoria importante que se hace para pedir la gracia para que todo aquello que hacemos en el ejercicio sea puramente ordenado en servicio y alabanza de Dios. Siempre es necesario pedir la gracia de la indiferencia, se puede pedir en esta oración preparatoria. El padre Marcos nos lo recordó el otro día, a qué se refiere esa indiferencia, ¿no es cierto?, con el poema de Santa Teresa: ¿qué mandáis hacer de mí? Aquí estoy dispuesto. Se hace una llamada a valorar el sentido de esta oración con la oración preparatoria. Contemplando, investigar y demandar, esos son temas también de los ejercicios, en el número 135. Contemplar los misterios de la vida del Señor. Los contemplo no como un turista o un espectador curioso, ni siquiera como un devoto observador. Se contempla como quien investiga y como quien demanda. ¿Y qué es lo que demando? Justamente ese deseo de buscar, hallar y responder al amor de Cristo, ¿ya? Bueno, eso es lo que habría que decir. Y finalmente hay una adición que es muy interesante para nosotros, que dice Ignacio en el número 100. Mucho aprovecha el leer algunos ratos en los libros de imitación de Cristo o de los evangelios o de las vidas de santo. Y esto es interesante sobre las lecturas que hacemos en la segunda semana o en general en los ejercicios. Se aconseja leer, pero sabiendo que no es un tiempo ni para formación teológica ni para recuperar lecturas atrasadas. Este libro quiero leerlo hace tiempo, voy a aprovechar mis 8 días de ejercicios para leer este libro, por ejemplo. No, a veces lo hacemos, a veces lo hace la gente. No, no es para esto, ¿ya? Será bueno tener tiempos de lectura, pero limitados y medidos, sobre todo para lecturas de testimonios que estimulan, biografías, libros de memorias espirituales, ¿ya? El padre Carlos Palmés siempre ponía ahí sus libros, sus discos o cassettes con la vida de los santos. Ya yo escuché la vida de Edith Stein varias veces. Bueno,
Y eso, en definitiva, son libros que ayudan al objetivo básico de la segunda semana, no ser sordo al llamamiento del Señor. Y se aconseja, bueno, utilizar los tiempos de almuerzo, cena o en tiempos personales, entre un ejercicio y de otro, o bien en la noche o en un tiempo de descanso. Vamos a darnos unos minutitos para descansar ya. Y yo les diría que podemos seleccionar tal vez, pues, cuál crees que ha sido más importante de lo explicado, tal vez algún descubrimiento nuevo y algún comentario, si surge alguna pregunta y sé responderla. Es decir, vamos a darnos unos 5 minutos o 10 como máximo a algunos comentarios si es que surge. Entonces, adelante. No sé si estamos entendiendo todo o si es muy complejo, si lo hemos vivido de acuerdo a nuestra experiencia, si no hemos visto reflejado aquí lo que hemos vivido en los ejercicios. Bueno, ¿algún comentario? Perdón, esa Fernando. profundización de la elección. Y primera vez que yo pienso, una cosa que tú has dicho, que un ejercicio espiritual, un retiro, no solamente puede llevar a un discernimiento más profundo sobre tu vocación, sino también cómo salir de ella, ¿no? Nunca había pensado eso, que uno hiciera un retiro para dejar el sacerdocio, pero me ha impactado eso y seguramente a muchos les ha pasado. Y ojalá Sí. no me pase a mí. Sí, ha pasado, ¿eh? Yo he animado un retiro, por ejemplo, a uno de nuestros hermanos maristas, que era religioso temporal, y me pidió el provincial, ¿por qué no le animas a este hermanito un retiro de discernimiento porque está en sus dudas? Bueno, yo deseaba lo contrario, que siguiera animado, pero no, en el fondo decidió pues dejarlo, ¿eh? Yo he Sí. trabajado muchos años en encuentro matrimonial y nos pasaba lo mismo, ¿no? O el encuentro le significaba a ese fin de semana una profundización de su relación y un perdonarse y un reconciliarse, o acababa mal. Y algunas veces acababa mal, ¿no? Bueno, es la... Yo lo que rescataría ahí, Fernando, es la disposición interior del ejercitante. Es decir, lo mejor que hay que rescatar es que esa persona quiere hacer un discernimiento. Es decir, desea poner su vida en las manos de Dios y suponemos que lo está haciendo en conciencia para decidir sobre su vida. Y bueno, nosotros pensamos que es casi lamentable que decidió abandonar, pero a lo mejor lo que decidió es conforme a la voluntad de Dios y lo que él se estaba planteando durante tiempo. O sea, es muy difícil juzgar el tema, ¿no? Pero lo que hay que rescatar yo creo que es eso, la validez de un discernimiento para hacer una elección. Dice, buenas noches, si fuera principiante oyendo todo este esquema bastante árido, no lo haría. La gracia de Dios actúa. Si fuera principiante, oyendo todo este esquema bastante árido, no lo haría. ¿Qué no harías? Los ejercicios. La gracia de Dios actúa. Bueno, o sea, bueno, no sé muy bien si entiendo el comentario, pero quien se anima a hacer los ejercicios es porque tiene una disposición interior de hacer los ejercicios, ¿eh? Entonces, ponerse en las manos de la oración de ofrecimiento, yo creo que ese es el mejor estado de ánimo. San Ignacio al principio dice que hay que entrar a los ejercicios con un ánimo y disponerse. No sé si algún... Sí. Federico. Yo quisiera que pueda ampliar un poco en relación a contemplar, investigar y demanda, creo que es, ¿no? Uh-huh. Por favor, si podría ampliar un poquito más.
Sí, a ver, la contemplación yo creo que más o menos lo tenemos claro. Es tener un poco más, es distinta de la meditación. El contemplar es imaginarme todo, imaginarme, es entrar en escena, ¿ya? Para ponerte un poco gráfico, Federico, cuando yo hice la primera vez los 30 días de ejercicios, el padre Guido nos dijo: vamos a meditar la oración de Jesús en el huerto. Les invito a que pasen esta noche en el parque y que trasnochen un poco para identificarse con Jesús. Y entonces varios de mis compañeros y yo también, yo recuerdo que estuvimos como hasta las 12, 1, 2 de la mañana ahí meditando, imaginándome cómo fue la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Y eso nunca se me ha olvidado a mí, ni a mi compañero José Luis y Pancho, que a veces, ¿cómo estuvo aquel mes de ejercicios? Siempre nos acordamos de las contemplaciones que hacíamos en vivo. ¿Ya? A veces no podemos hacer eso, pero podemos meterme en mi memoria y en mi corazón, pues identificarme con Jesús. Hablar con María, ver las actitudes de María en la Anunciación, imaginarme a José, imaginarme el ciego, imaginarme qué pasa por el paralítico de la piscina cuando le dice a Jesús: no tengo a nadie que me meta en la piscina. ¿Qué significa eso? La tristeza que viven los personajes, la alegría que viven. Eso es un poco la contemplación. Y el investigar y demandar no es otra cosa que investigar cuál es la voluntad de Dios y demandar y pedir a Dios que me enseñe cuál es la voluntad. Para eso estoy contemplando, porque quiero algo así como buscar, hallar y responder el amor de Cristo sobre mi vida. Ese sería un poco el contemplar, investigar y demandar. Está en el libro de los ejercicios en el número 135. ¿Ya? Entonces, si lo anotan y alguien tiene el libro de los ejercicios, pues lo puede consultar. Todavía un minutito más si alguien quiere, y si no, recomenzamos la segunda parte. Hermano, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Gabriela. Bueno, solo compartir, ¿no? A mí, la primera vez que yo hice los ejercicios espirituales, me costó mucho, y bueno, no solo la primera vez, sino las posteriores, el hecho de contemplar, ¿no? Y como que a veces eso que mencionaba, meternos en la historia, el sentir, el intuir lo que está sintiendo los personajes, ¿no? Del relato que se está contemplando es, para algunas personas, personalmente para mí sí me costó mucho. Sin embargo, agradecí que en la primera vez que hicimos los ejercicios, cuando era novicia, nos pusieron videos, ¿no? Videos que nos ayudó y nos estimuló mucho para entrar en esa contemplación. Entonces, personalmente creo que me ha ayudado esa primera experiencia, los videos que nos presentaron sobre la vida, la infancia de Jesús, ya que uno, o por lo menos me considero como que esa generación en la que ver nos estimula mucho, digamos, ¿no? Y en cuanto también, bueno, gracias, porque la segunda semana no era tan consciente de que era tan larga y de que tenía ese esquema y esas entradas y eso que dice, ¿no? Lo que mencionó hace un momento, esos apartados también de contemplar primeramente la infancia de Jesús, y después las banderas, y como que como es como un hilito conductor que nos va guiando, ¿no? A ir adentrándonos en ese momento en que nos toca hacer la elección. Por último, yo creo que esa segunda semana de la elección es tan importante y tan necesaria para tantas personas,
Y como usted decía, yo creo que la mayoría hacemos los ejercicios espirituales cuando ya hemos hecho una elección. Y bueno, también, pero vale cuando ya uno ha hecho una elección, pero ya de qué manera, como usted decía, eso me impactó mucho cuando dice de qué manera ahora me quiero posicionar, ¿no? Desde donde estoy, desde esa opción de vida. Y qué modo de vida quiero seguir desde esta elección que ya hice, ¿no? O eso quería compartir. Gracias, Gabriela. Bueno, hay que decir que todos los elementos que yo he ido comunicando, compartiendo, tienen en el fondo una unidad. La unidad es identificarme con Jesús, eso es. Y entonces para eso todas las parábolas, todas las meditaciones. Y otra cosa importante es que la contemplación, el ejercicio de contemplación, no es solamente para los ejercicios espirituales de San Ignacio. Yo lo puedo hacer cada día en mi tiempo de meditación y contemplación al leer el Evangelio. Ayer y hoy estamos leyendo el Evangelio del pasaje de Nicodemo. Hay que nacer de nuevo, ¿ya? Bueno, yo también eso lo puedo transformar en una contemplación. Bien, les pido un esfuerzo para ver la segunda parte, que quiero presentar similar a la primera que hemos comentado, pero sí nos vamos a fijar un poquito más en qué itinerario, esto lo aparece aquí en este título amarillo, qué itinerario puede seguir el ejercitante. Es decir, en el fondo, ¿qué es lo que vivo en la segunda semana de los ejercicios y cómo lo puedo además aplicar un poquito a mi vida? Eso es lo que quiero hacer ahora en esta segunda parte. Voy a hacerlo un poquito rápido porque hay bastante contenido. Entonces, algunos elementos inspiradores. Vamos a ver entonces la parábola del rey temporal un poquito más detallada, la contemplación de la encarnación y la contemplación de la vida pública de Jesús. Parábola del rey eternal. Una diapositiva, lo vamos a ver. Yo creo que todos recordamos qué es esto del rey temporal y el rey eternal. El rey temporal, bueno, pues es un ejercicio para imaginarnos un rey humano elegido por Dios, dice Ignacio, que dice a quien hacen reverencia la gente y que va diciendo mi voluntad es la de conquistar la tierra, etcétera. Quien quisiere venir conmigo ha de estar contento de comer como yo, de trabajar conmigo, etcétera. De ahí esa parábola se transforma en el rey eternal. El rey eternal, pues es similar, pero es Cristo. Ver a Cristo que llama en particular a cada uno de nosotros, a cada uno de los ejercitantes. Mi voluntad, dice Jesús, es llamar a todos e invitar a todos a quien quisiere venir conmigo, porque siguiéndome vale la pena. Y entonces ahí consideramos seguir a Cristo, ofrecernos nuestra persona y ofrecer nuestras personas al servicio de la misión de Jesús. Y aquí la aplicación del Rey Eternal tendría como cuatro puntos que están escritos ahí en la pantalla. El primer, bueno, y este tema del Rey Eternal pues implica elegir el estilo para mi vida. No es un servicio cualquiera, sino servir a Jesús. Con esos 4 puntos. Primero, una relación personal en el servicio. Escuchar la palabra de Jesús que dice, venir conmigo, comer, beber y vestir como yo. Estar conmigo, imitarle y seguirle. Esa sería la relación personal de Jesús en el servicio, que en el fondo es lo que hicieron la comunidad de los 12 apóstoles con Jesús. Segundo, el estilo del magis en el servicio. No es un servicio cualquiera, sino el servicio más y mejor. Magis significa eso, más y mejor. El mayor servicio.
En la espiritualidad ignaciana siempre es mejor, siempre es muy importante dónde yo puedo servir más y mejor. El tercer punto de aplicación de este Rey Eternal sería un poco la desposesión, dice ahí, la desposesión. Hasta perder la propia vida en el servicio. La han perdido muchos, los mártires, porque es un camino al estilo de Jesús. La desposesión significa ni comida, ni poder, es la desposesión, es el desapego absoluto. Y aquí es interesante hablar un poco de los apegos. En la vida tenemos muchos apegos y podemos llegar a los ejercicios con muchos apegos. Apego a mi trabajo y a lo mejor seguir en los ejercicios trabajando. Apego a las distracciones, apego al internet, apego al cansancio, apego al... bueno, y entonces Jesús nos pide un poco desposeernos, es decir, confiar sobre todo, no tanto en nuestras fuerzas, sino en el amor de Dios. Y finalmente, que María es el modelo de la desposesión. Es interesante que esto del Rey temporal lo hacemos al inicio de la segunda semana, cuando hemos contemplado las actitudes de Jesús niño y las actitudes de María. María es el modelo de la desposesión. Vamos a hablar un poquito de la contemplación de la encarnación. Pues ya sabemos que la contemplación entra en la dinámica de conocer internamente a aquel a quien se quiere seguir. Y la petición de gracia es siempre pedir el crecimiento en la fe para mejor seguir y para mejor imitar a Jesús, a Cristo Jesús. Y entonces, ¿qué actitudes implica para nosotros el contemplar este tiempo de la encarnación? Pues yo les voy a ir diciendo algunas actitudes. El primero es la autoapropiación y autotrascendencia. ¿Qué es esto? Bueno, simplemente es una actitud interior y personal. La autoapropiación significa conocerse y aceptarse tal como uno es. Autoapropiación es apropiarme de mi propia situación antes de entrar en la contemplación de Jesús. Y la autotrascendencia se refiere a la transformación gradual de mi visión y opciones egocéntricas para centrarme sobre todo en Dios. Esas dos son como dos actitudes iniciales. Otra actitud muy bonita es la mirada divina, que Ignacio nos la propone al inicio de la segunda semana. Ignacio nos dice, nos habla de las tres personas de la Trinidad mirando el mundo, mirando la historia, ¿ya? ¿Y eso qué significa para mí? Pues ver la historia desde Dios. Yo puedo ver la historia con los ojos de Dios. Y no significa quizás mirarla desde arriba como Dios, sino mirarla incluso desde abajo, porque Dios se hizo hombre y es el misterio de la encarnación. En la compañía de Dios Creador, en presencia de Jesús encarnado y abierto a la inspiración del Espíritu, el ejercitante está invitado a mirar su mundo, mirar la realidad que lo rodea con los ojos compasivos y llenos de esperanza, los mismos ojos de Dios. Esa sería la actitud. Y también yo diría pues una mirada humana. La mirada humana preponderantemente debe ser una mirada con los mismos sentimientos de Cristo. San Pablo nos dice en la carta a los romanos, no se acomoden al mundo presente, antes bien transfórmense, ¿ya? Y entonces es una invitación a mirar la realidad humana con los ojos de Cristo, pero con mis propios ojos. ¿Qué haría Cristo en mi lugar? Dicen algunos santos, por ejemplo, San Alberto Hurtado. Una actitud de este tiempo de encarnación es la de hacerse niño. Al mirar y contemplar a Jesús niño, cabe preguntarse qué necesita este niño de mí, qué es lo que le puedo dar, qué es lo que le puedo dar. Y entonces la situación de inseguridad del niño de Belén y su familia nos permite a todos reflexionar sobre nuestra propia inseguridad,
aprendiendo a convivir con ella, a escucharla con sinceridad y a relativizarla en lo posible. La presencia del niño Dios pues nos ayuda a vaciarnos de las falsas seguridades. Y es muy interesante esta palabra de vaciarnos porque es una actitud que hacía María. No hay que olvidar que María, nosotros leemos en los libros y todos los libros coinciden, María era una Anahuim, es decir, participaba en la espiritualidad de los pobres de Yahvé, que eran las personas, sobre todo en Galilea, que esperaban la redención y la venida del Mesías. Bueno, las tres características de los pobres de Yahvé eran la esperanza, la confianza y el vaciarse de sí mismos. ¿Para qué? Ellos decían, me quedo vacía para llenarme de Dios. Entonces, este tema del hacerse como niño contemplando al niño Dios en la encarnación me ayuda a vaciarme y a dejar entrar en mi vida a Dios. Letra E, el nacer de nuevo. Justamente estamos, decía ayer y hoy, leyendo el Evangelio de Nicodemo, pues esto es lo que pasa en nuestras vidas. A veces en nuestras vidas tenemos nostalgia por pérdidas de cosas que vivimos en la infancia, en la juventud, tenemos desencantos, limitaciones, fragilidades, fracasos, soledades, no sé, sequedades, desolaciones, y a veces el reencuentro con el niño Dios nos ayuda a recuperar esta dimensión de la propia vida, nacer de nuevo, renacer de nuevo, ¿ya? Un nacimiento que nos ayuda a hacernos como niños también. Con esas tres actitudes básicas que aparecen aquí. Un poco aprender de los niños por su incapacidad para disimular la fragilidad, un poco reconocer al niño que todos llevamos dentro y finalmente acoger al Dios que se acerca con un niño. Una letra F es una actitud muy bonita de Dios es Jesús. No se trata de afirmar que Jesús es Dios, eso ya lo sabemos, sino que Dios es Jesús. Dios es este niño que vemos, este niño, ¿ya? Su forma de ser y de vivir con su vida nos da a conocer quién es Dios y cómo es Dios para nosotros. El nacimiento de Jesús, pues Dios se somete al tiempo, a un tiempo determinado, a una determinada familia, un condicionamiento humano, vive en el anonimato y entonces se nos invita a mirar y contemplar lo que hace y lo que vive María, José y los otros. Ignacio invita a contemplar la vida de Jesús sin pseudo iluminaciones, sin frases románticas, sin sensacionalismos, sino así tal cual, con cariño, con la realidad del pesebre de Belén. Otro dato interesante, la letra H, que sería el espíritu de esta primera parte de la encarnación, sería la iniciativa divina y la respuesta humana. Esto nos une, nos entronca inmediatamente con el principio y fundamento, la iniciativa y la respuesta. Lo único que aquí la iniciativa es de Jesús, de Dios en Jesús, y nuestra respuesta, ¿ya? La encarnación es fruto totalmente gratuito de la iniciativa divina. Y su elección va muy lejos, dentro de Palestina, en una región muy despreciada, atrasada, dentro de Galilea, en la aldea de Nazaret, que ni siquiera tenía historia. Es ignorado, entonces la encarnación es el misterio del último lugar. La anunciación, el ángel, vivir el evangelio es absolutamente imposible y entonces para nosotros nos relaja o nos suaviza como una pomada aquellas palabras bellas de Dios a María, nada es imposible para Dios. Y también las palabras de María, aquí estoy. Un misterio de la encarnación que se podía resumir en esas tres
fases de diálogo que están aquí, que Dios toma la iniciativa y se acerca, que Dios propone y el ser humano pregunta, y que Dios actúa y el ser humano arriesga. Es un poco la diferencia o el confrontar la iniciativa divina con la respuesta humana. Hay que decir que la encarnación está presente hoy también, y así lo hacemos actualidad. Está presente hoy cada vez que Dios se encarna en nosotros o se encarna en las personas, o se encarna sobre todo en los más pobres. La letra I, la vida oculta, este tema es muy bello, el tiempo de Nazaret, como para meditar y contemplar. Todos sabemos, me imagino, que en Nazaret se fragua una de las más bellas experiencias de Jesús. ¿Cuáles son esa bella experiencia de Jesús? Pues simplemente poder decir en una familia Abba a su papá José y poder decir Imma a su mamá María. Así decían los galileos al papá y al mamá. Y con el mismo lenguaje y seguramente con la autorización y con la alegría de José y de María, decir Abba al Padre Dios. Y como flecha de la otra dirección es el experimentar Jesús ser llamado hijo, hijo querido por María y por José, experiencia que le prepara para su misión y para sus dos grandes experiencias de discernimiento en su situación de hijo de Dios, que fueron el bautismo y la transfiguración en el monte Jordán, en el monte Tabor, donde Dios y donde Jesús escucha una voz en lo profundo que dice: este es mi hijo muy querido. Bueno, pues yo diría que esta experiencia la vive Jesús en su vida oculta. En Nazaret, ahí les estaba sujeto Jesús a sus padres. El reino de Dios está escondido, las cosas de Dios se conocen desde el corazón. El 90% de la vida de Jesús en realidad transcurrió en la insignificante aldea de Nazaret, cuyas características son la insignificancia. Jesús practica las virtudes ocultas sometiéndose a una autoridad y viviendo en dependencia. Hay que decir para nosotros que esta lección es: Dios recibe realmente la prioridad en todo, y para esto se necesita tiempo, nada menos que 30 años. Podíamos preguntarnos nosotros: ¿qué significaría para mí vivir mi propio Nazaret? ¿Por qué tengo que retirarme a mi propio Nazaret? Son mis tiempos de familia, de interioridad, de vida comunitaria, son mis tiempos de oración, son mis tiempos de trabajo, son mis tiempos de formación. Ese es el Nazaret y que debemos reproducirlo en nuestra vida. Y finalmente a la letra J, las cosas del Padre. Esto lo habla Jesús. Tengo que estar en las cosas del Padre cuando se perdió en el templo. Habría que decir, para aplicarlo a nuestra vida, que la casa de su Padre está siempre allí donde Jesús vive, incluso en Nazaret. La conciencia constante que tiene Jesús de estar en comunión íntima con su Padre. Y entonces para nosotros es importante también, y para el ejercitante, cómo estar siempre permanente en las cosas del Padre. Vivir en la presencia de Dios a lo largo de mi vida. Vamos a pasar a unas pequeñas explicaciones de la vida pública de Jesús. Voy a ir un poquito más rápido, son las 8:30 ya. Pues sobre la vida pública de Jesús, recordemos entonces que la petición de inicio y el objetivo es el conocimiento interno del Señor para mejor amarlo y mejor servirlo. Pues una palabrita sobre la contemplación.
de la vida de Jesús. Ya meditaciones y contemplaciones, se requiere ver a las personas, oír, etc. Bueno, de esto ya hemos hablado, pues yo creo que lo voy a pasar. Sí, ¿qué podemos decir del bautismo? El bautismo de Jesús, ahí vemos esta imagen también. Pues Jesús se preparó 30 años para este acontecimiento. Jesús se siente interpretado por las palabras y predicación del Bautista. Jesús se une a la humildad y opta para compartir nuestra vida y solidarizar con la humanidad. Los cielos se abren, se escucha la voz, este es mi hijo muy amado. Soy hijo amado, igual que Jesús. Y aquí yo diría que se hacen en realidad en la vida de Jesús los tres elementos del canto del siervo de Yahvé en el profeta Isaías. Jesús cumple una misión, es enviado para cumplir una misión, para servir al pueblo y será un siervo que pagará un precio por su vida. Con el bautismo Jesús se hace disponible, eso sería. Una letra C, Jesús es tentado en el desierto, todos recordamos un poco las tres tentaciones. Frente a la tentación de convertir la piedra en pan, Jesús responde, y sería, Jesús responde que no solo de pan vive el hombre, es el deseo de apropiarse más que de recibir, el deseo en el fondo de controlar la propia vida. Esto nos pasa a todos, por eso digo estas palabras para que nos reflejemos un poco en nosotros o lo transmitamos a los ejercitantes. La segunda, frente a la tentación de recibir el poder y la gloria, Jesús contesta que es preciso adorar solo a Dios. Es la tentación de restaurar el reino de Dios por medios humanos mediante la ostentación, los gestos que impresionan al mundo. Y la tercera, la tentación de tirarse desde el alero del templo para ser defendido por los ángeles. Jesús responde que no hay que tentar a Dios. Es la tentación más astuta porque es la de adorar otras cosas distintas de Dios. Pues aquí habría que reflexionar un poco sobre nuestro propio estilo. ¿Cuáles son nuestras tentaciones? ¿Qué le respondo yo a Dios? ¿Y cuál es lo que me pide Dios? Probado en todo. Este es un dato muy interesante porque Jesús vive probado en todo. Después de la prueba del desierto, vive su misión, sus 3, 2 o 1 año de misión en la prueba. Dice que fue probado en todo y como todos, excepto en el pecado, dice San Pablo. Quítate de mi vista, Satanás, le dice Jesús a Pedro. Tú eres un escándalo para mí. Permanentemente le estaban tentando a Jesús. Se acercaban los fariseos, los saduceos. Lo vemos incluso en la oración de Jesús en el huerto de Getsemaní. Jesús seguramente estaba tentado. Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz. ¿Cuál es la tentación? ¿Cuál es la prueba de Jesús? En el fondo, la prueba de Jesús es una tentación que solemos tener nosotros siempre, que es, en el fondo, es ceñirse la corona sin tomar la cruz, es instaurar el reino por el camino del éxito en lugar de hacerlo por la vía del fracaso, escoger la popularidad en lugar del sufrimiento, preferir un planteamiento superficial y egoísta más que hacer la voluntad del Padre. Y por eso dijo Jesús, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto sería un poco como vivir el espíritu de las tentaciones y de la vida probada. Muy importante también la actitud de Jesús que libera. Jesús pasa liberando a criaturas frágiles y amenazadas por la muerte. Libera a los discípulos, libera a Pablo que camina por las aguas, libera a la mujer que tenía flujo de sangre, libera a Jairo, no tengas miedo, libera a los discípulos, no tengan miedo, no anden preocupados, no anden afligidos. Libera a la samaritana, al ciego de nacimiento. Bueno, ¿cuáles son mis liberaciones? ¿De qué me tengo yo que liberar?
y cómo puedo actuar como Jesús para ser también liberación de las personas. Viene después el texto de las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas es prácticamente el texto con que Ignacio termina la proposición de la segunda semana. Pues hay que decir que las bienaventuranzas son un resumen de toda la enseñanza de Jesús, que en realidad hablan más de Dios, de quién es Dios, que del ser humano. Que Dios es manso, llora, a veces es misericordioso, es limpio de corazón. Bueno, y que constituyen el corazón de la buena noticia. Es el ser amado que es llamado por Dios. Todos nosotros conocemos las bienaventuranzas, los pobres de espíritu, bienaventurados los mansos, los que lloran, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los limpios de corazón, los que trabajan por la paz, los perseguidos por causa de la justicia, etc. Bueno, y además, pues yo he escrito aquí estas tres, pues además de las bienaventuranzas oficiales que aparecen en Mateo y en Lucas, Mateo 5, Lucas 6, pues Jesús a veces dice otros bienaventurados. Bienaventurado quien no se escandalice de mí, bienaventurado el que escucha la palabra de Dios y la guarda, bienaventurados o dichosos los que no han visto y han creído, en el Evangelio de Tomás, que hemos leído en el domingo pasado, anteayer. Bueno, pues las bienaventuranzas son el camino que nos conduce a la verdadera felicidad. Y finalmente un último dato, que es la Eucaristía y el legado de la última cena, donde son acontecimientos en que Jesús se da, se entrega por completo, nos da su vida, nos da su amor, nos da su ejercicio de servicio, nos da su cuerpo, nos da su sangre y un poco como actitud de cómo aprender sobre todo este mandamiento del amor y este mandamiento del servicio. Pero de esto no voy a hablar porque es ya tema de la tercera semana que veremos un poco el próximo jueves, creo, o cuando vengan. Voy a pasar a mostrar así como gráficamente. Yo creo que esto es un poquito para ayudarnos entre todos también cómo podemos ir animando esta segunda semana. Yo creo que voy a dedicar 5 minutitos o 8 minutitos a este tema práctico. A mí me gusta mucho investigar un poquito los libros o los textos de los ejercicios y siempre es bueno ayudarnos entre todos. Yo he hablado un poco de los textos del Evangelio que pueden servir para los ejercicios. Yo he tratado de distribuir después de haber consultado textos y entonces voy a proponerles pues alguna posibilidad de ejercicios espirituales de la segunda semana y les voy a mostrar así como 4 ejercicios prácticos que nos pueden ayudar cuando nos animemos a animar los ejercicios. Es una forma y hay muchas formas. En lo referente a algunas posibilidades de ejercicios, ¿qué ejercicios puedo proponer? Bueno, los fundamentales ya los hemos visto, son los que Ignacio propone en su libro de los ejercicios, que lo tengo yo aquí delante. Pero a veces necesitamos, de acuerdo a la situación personal del joven o del ejercitante, proponerle algunos otros ejercicios. Entonces yo he tratado de escribir, por ejemplo, en estos momentos iniciales del inicio de la segunda semana, el reino de Cristo, el reino de Jesús, las 3 miradas de personas. Esto puede ser ejercicios, y cada uno de estos es un ejercicio. El tema del profeta o el llamado por Dios es un tema inicial y que nos puede ayudar a entrar en el espíritu de esta segunda semana y sobre todo pensando en Juan el Bautista y pensando en María. Vienen después
los tiempos de encarnación. En el tiempo de encarnación, estos 3 días, estos 3 primeros días de la segunda semana que planteaba en ese esquema que vimos al principio, pues hay muchos textos. La encarnación, contemplar la encarnación, el anuncio del nacimiento es un ejercicio de oración muy bello, la visitación, María profeta, aquí está el Magnificat, el nacimiento de Jesús, la contemplación del nacimiento, la infancia y juventud de Jesús, la vida oculta de María y su familia, la contemplación de la vida oculta, Nazaret y Jesús perdido. Es decir, hay una serie de ejercicios que nos pueden servir. Vienen después algunos ejercicios como de paso de la infancia a la misión de Jesús. Bueno, pues aquí María, ejemplo de seguimiento de un Dios paradójico, las 2 banderas, la decisión de seguir a Jesús, 3 tipos de personas, y el camino de Jesús y el camino del mundo. Puedo elegir también ejercicios que vienen para la vida pública de Jesús. En el tema de las tentaciones, bueno, bautismo y bajada del Espíritu, bautismo de Jesús, las tentaciones de Jesús. Viene un tiempo de llamados, los llamados de los apóstoles. Bueno, Jesús discierne su vocación, vengan y verán, el llamado de Cristo Rey, la vocación de los apóstoles, Jesús y sus amigos, la misión de los apóstoles, la comunidad de los apóstoles. Es muy bonito hacer un ejercicio también de la comunidad de los apóstoles. Jesús nos invita a vivir su amistad en comunidad. Pueden venir ejercicios también sobre el estilo de Jesús, un ejercicio sobre las bienaventuranzas, sobre el estilo de vivir de Jesús, sobre cómo Jesús anuncia la buena nueva a los pobres. Puede haber ejercicios también sobre actitudes de Jesús con los apóstoles. Yo aquí he seleccionado, por ejemplo, algunos, sobre todo con Pedro, pescador de hombres, cambiar nuestros criterios, mirarnos a los ojos, interrogarnos sobre el amor. Todas estas son actitudes que tiene Jesús con Pedro o Pedro con Jesús. Veíamos que también Ignacio abre un poco la puerta a tener algunos ejercicios sobre otros alternativos a los que él pone. Entonces, por ejemplo, sobre la oración de Jesús, cómo nos enseña Jesús a orar, el Padre Nuestro, cuándo oraba Jesús, por quién oraba Jesús, María nos enseña a orar, también es muy interesante, los ejercicios sobre la oración. Muy bonitos son todos los ejercicios de los milagros. Siempre es interesante quién me tocó, quieres sanarme, quieres sanarte. Hay incluso libros que hablan sobre las preguntas de Jesús en el Evangelio. ¿Qué quieres que haga por ti? El milagro del ciego de nacimiento, del paralítico. ¿Qué es esto para tanta gente? Jesús dignifica a la mujer, Jesús y la samaritana, ¿por qué dudaste? La experiencia del milagro en mi vida, son ejercicios que se pueden hacer. Finalmente, pues, o no sé si es finalmente, sí, son ejercicios sobre criterios y sobre las parábolas, las 3 maneras de humildad, una jornada con Jesús. Al padre Carlos Palmer, por ejemplo, siempre le gustaba hacer este ejercicio. Un día con Jesús, ¿cómo se vive? ¿Cómo lo vivía él? Pasó haciendo el bien, la parábola del sembrador, del juicio, de los perdidos, de las llamadas, de los talentos. Con la parábola de los talentos podemos hacer un ejercicio de oración. El buen samaritano, Jesús y el Padre, Jesús sacramento de la bondad, el prójimo, la confesión de Pedro, quién es Jesús para mí, etcétera, la transfiguración, las bienaventuranzas. Son ejercicios que a veces tenemos que optar un poco según la situación de los acompañantes. Bueno, esto sería un pequeño aporte más sobre cosas prácticas de los ejercicios. Y
cuando damos los ejercicios, sobre todo de la segunda semana, pues yo les diría que lo más ordenaditos que seamos para las personas, sobre todo las personas que les gusta la sencillez y que a veces no tienen prácticas. Yo aquí les muestro, por ejemplo, 4 ejercicios cualesquiera. La contemplación del nacimiento, siempre con su me preparo, con la gracia que quiero pedir, con el tema de la meditación y de la lectura, la ayuda de la contemplación, miro y considero lo que hacen, etcétera, preguntas que me pueden ayudar, concluir con un tiempo importante de oración y siempre evaluar. Yo creo que ojalá podamos presentar los ejercicios de una forma sencilla. Si incluso hoy día con los medios y podemos presentar un dibujito que puede ayudar, pues puede ser lo mismo. El camino de Jesús, el camino del mundo, lo mismo con el inicio, con la oración preparatoria, con el ejercicio, con la conclusión, las ayudas para contemplar y examinar la oración. El estilo de Jesús, lo mismo, me preparo, hago la oración preparatoria, hay muchos textos aquí que se pueden contemplar, hago mi tiempo de oración y siempre evaluar con unos minutos qué he sentido, qué me ha traído el buen espíritu, escribir a veces en mi cuaderno personal nos puede ayudar. Y un último modelo, porque todos los ejercicios pueden ser modelos, ¿no es cierto? ¿Qué quieres que haga por ti? Esto es un milagro. Entonces, bueno, me preparo, hago la oración preparatoria, motivaciones, leo el texto, lo contemplo, hay sugerencias para orar y finalmente evalúo mi oración. Bueno, esto como sugerencias. Y quiero terminar con algo que a mí me parece que nos puede ayudar. San Ignacio nos dice que no hay que ocupar esta segunda semana para demostrar con altas lecciones de teología, sino que más bien ayudar a la persona ejercitante al conocimiento interno con Jesús, al identificarme con Jesús y al optar mi vida por el seguimiento y por el discipulado. Eso sería como el objetivo de la segunda semana. A mí me gusta leer y frecuentemente leo, bueno, entre otras cosas, pues los libros que me pueden ayudar. Estos libros que yo les voy a presentar ahora no son libros para aconsejar al ejercitante, sino más bien posibilidades de lectura del que dirige los ejercicios para ilustrarse un poquito más en la vida de Jesús. Entonces simplemente yo les muestro libros que a mí me han servido y que nos pueden servir a todos. Como pueden pedir el PPT, el PowerPoint entonces ahí estará. Para los ejercicios, para preparar un poco esta charla que yo he hecho, pues ya lo dijo el padre Marcos Recolons el otro día, hay un libro muy interesante que ojalá todos tengamos, una copia de los ejercicios. Hay muchas copias, hay copias en internet, en archivo. Nos sirve mucho este libro, ayudar y aprovechar a otros muchos, de Antonio Guillén, Alonso y Darío Moyá. Y a mí personalmente me sirve mucho, este libro lo he consultado, es un libro que ya no es fácil conseguirlo, pero de repente alguien lo tiene en las bibliotecas de sus comunidades, es un libro de Tony Mifsud, entiendo que es un jesuita de Chile que falleció hace como 1 año o 2, Encontrarme frente al otro, camino ignaciano. Después les sugiero unos libritos que a mí me han parecido muy buenos sobre la primera parte de la segunda semana, la encarnación. Pues yo personalmente he leído estos libros y me han servido mucho para ilustrarme al animar los ejercicios. Por ejemplo, Javier Garrido, que es un franciscano,
Tiene una colección de dos, El Camino de María y El Camino de Jesús, que les presentaré después. En el fondo es una biografía espiritual narrativa de María que ilustra mucho sobre los evangelios de infancia. También este libro, María, Mujer de Dios y de los Pobres, es de Clara Temporelli. Ella es una religiosa de la Compañía de María, creo que argentina, y es como una relectura de los dogmas marianos que es muy, muy interesante. Esto, que es una historia de María, la doncella de Nazaret, ya está en su 15ª edición y es una historia sencilla. Podemos comprender muchas cosas de la vida de la familia de Nazaret. También esta historia, yo lo leí el año pasado, que fue el año antepasado, que fue el año de San José, de Leonardo Boff. San José, padre adoptivo, padre de Jesús en una sociedad sin padre. Muy bonito también para entender este tema del amor familiar, el tema de la Abba, el tema de la relación familiar, de cómo llamar hijo a Jesús, todo ese tema que yo les dije de hijo y Abba. Y unos libros que les puedo mostrar sobre la vida pública de Jesús, en el fondo para ilustrarnos un poquito. Pues a mí me han servido el libro de Antonio Pagola, Jesús, aproximación histórica, seguramente alguno de ustedes lo ha leído. Sirve mucho también José María Castillo, La humanización de Dios, un ensayo de cristología. Sirve El camino de Jesús, de Javier Garrido. Muy interesante también para formarnos. Ha salido ahora una colección, ahí ven, del Verbo Divino sobre ¿qué se sabe de? En estos momentos hay como 17 volúmenes distintos. ¿Qué se sabe de? Uno es sobre Jesús de Nazaret. Otro que quiero leer, que no lo he leído, es La formación del Nuevo Testamento, que es también muy ilustrativo. El libro de Pagola, Grupos de Jesús. Y un libro que yo creo que al cual no tenemos muy acceso, es caro, pero a veces está también en internet, Un judío marginal. Este libro, Un judío marginal, está escrito por un biblista norteamericano, John Mayer, que también falleció creo que hace un año. En realidad son 5 volúmenes y muy intensos. Cada uno de los volúmenes tiene alrededor de 500 páginas. Pero son textos de investigación muy bonitos, como dice aquí el subtítulo, una nueva visión del Jesús histórico, y que si nosotros alcanzamos o nos acercamos a leer un poquito de esto, vamos aprendiendo mucho y que nos ayudará en nuestro camino de animarnos a dirigir los ejercicios. Bueno, pues nada más. Aquí terminamos. Y nos quedan 5 minutitos, ya casi no es nada, simplemente para resumir un poco nuestro tiempo y nada más. Yo no sé si alguien quiere algún pequeño comentario y si no, pues vamos terminando. Isidro, yo creo que ha sido 2 horas intensas, ¿no? Mirando la vida de Jesús y mirando la vida, recordando la vida de Ignacio. ¿No? Cómo Ignacio ha sido capaz, ¿cierto?, de releer, volver a repetir, volver a, ¿no? En el fondo, la purificación que él buscaba, ¿no? Que él buscó. Y es una invitación que te hace también, no necesariamente para los ejercicios nomás, sino también en nuestra oración personal, ¿no? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo vas preparando? ¿Cómo te sientes, ¿no? Ante ti, ante la realidad. Entonces ahí yo creo también que está, por lo menos reconozco humildemente que a veces tu oración es muy débil. No está preparada, no está así como inmersa en todo este proceso, ¿no? Te agradezco de veras porque tienes una pedagogía tan práctica y te sirve para volverlo a escuchar, volverlo a practicar en los grupos y no necesariamente vida religiosa, repito mucho, porque a veces podemos pensar solamente las que han hecho el mes de retiro, tenemos opción a hacer esto, no. Ahí siento como un regalo de Ignacio
Y también otro regalo que tú te has metido y has podido desmenuzar toda la segunda semana de esta manera, ¿no? Con una pedagogía práctica, y realmente valoro y agradezco de manera muy especial, Isidro. Pienso que nos invitas a vivir esta dimensión, ¿cierto?, contemplativa, ¿no?, de Jesús en todo lo que nos toca vivir, y tener la capacidad de evaluar también, ¿cierto?, el examen de conciencia, o el evaluar, ¿no?, tu sentimiento, tu ver, todo lo que estás viviendo en lo cotidiano, ¿no? Creo que lo que se pretende desde la espiritualidad, que es desde el Centro de Espiritualidad Ignaciana, contemplativos en la acción, ¿no? ¿Cómo podemos contemplar viviendo la vida oculta de Jesús, todo lo demás? Pero creo que no es fácil, pero sí te entusiasma, ¿no? Te entusiasma y dice, mira, en vez de estar ahí perdiendo el tiempo en uno, me pongo a leer, me pongo a reflexionar, me pongo a rezar, ¿no? Y cuando toque hacer el retiro de mes, pues ya estás preparada, ya estás como inmersa en eso. Muchísimas gracias, Isidro. Gracias, porque yo creo que nos llevas al otro tema que nos toca con Justino, el discernimiento, ¿no? ¿Qué ha significado para este hombre? ¿Por qué llega este proceso tan agudo, ¿no? La semana anterior con Lito, la primera semana, cómo empieza a reconocer su mal en él y en los demás, ¿no? Entonces, nada, yo tengo así mucha gratitud, y desde estos rincones amazónicos agradecerte que Diosito está muy, muy presente en el Centro de Espiritualidad y en las personas que han entrado. Gracias. Gracias, Mariby. Hermano Isidro, muy buenas noches. De la misma manera, ¿no? Para mí realmente ha sido una presentación tan organizada, y como maestro, ¿no? Como, no sé, ¿me escuchan? Sí. Como profesor, yo también como maestra, y un poquito recogiendo, ¿no?, de hoy día, me quedo, ¿no? Yo también hice la experiencia de los ejercicios de San Ignacio, de la contemplación, ¿no?, que me ayuda en la oración, ¿no? A mí igual me ayuda mucho, porque en lo cotidiano, ¿no?, cuando voy, por ejemplo, en el bus, en la mañana para el trabajo, en medio de la gente, pero ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría? O, ¿no? Imaginar, por eso me quedo yo también con eso de la samaritana del pozo, que ha sido muy impactante para mí en el retiro, de ese encuentro, ¿no?, en el pozo con Jesús, como que cada día está en tu vida, y tu Nazaret que decías, ¿no?, nuestro Nazaret de cada día, es decir, la familia, en el trabajo, con los vecinos, los hijos, yo qué sé, es decir, del día a día que está ahí presente, ¿no? Creo que realmente muy agradecida porque de hacernos presente a ese Jesús, de sentirlo, ¿no?, de gustarlo en tu vida, que está caminando contigo, es decir, hacernos tan cercanos. Realmente con eso yo me voy de este Jesús, que no acabo de seguir ahondando. Sé que me falta, pero realmente que algo que apasiona, y que en nuestro contexto creo que es algo que día a día tenemos que ir avanzando, trabajando en esto. Y muchas gracias por su experiencia, hermano Isidro. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Ya va siendo la hora, así que si alguien quiere decir alguito más, pero ya poco más. Yo me he anotado tres cositas pequeñas. Podría haber anotado más, pero tres. Uno sobre el comentario de la primera parte, donde salió la palabra aridez de la primera parte. Supongo que esta segunda parte ya ha sido mucho más cálida, no más amorosa. Yo pienso que los que estamos participando del curso no podemos perder la perspectiva de que nos estamos formando para. Por lo tanto, necesariamente hay momentos áridos, y la presentación, además tan bien hecha de la primera parte, sí tiene su aridez, pero pienso que es algo necesario que
debemos aprender, debemos saber. Esta es la segunda semana de Ignacio. El segundo comentario sobre el tema de la contemplación que un muchacho, Federico, preguntó, ¿no? Solo un comentario añadiendo algo a lo que ya dijo Isidro. Para mí el tema del concepto de contemplación lo veo de esta manera. Yo pienso que es un recurso genial de Ignacio, un recurso pedagógico. Y claro, gracias a ese recurso podemos tener un conocimiento interno de Cristo significativo, es decir, que no nos lo hemos de olvidar nunca. Así como nos ha contado Isidro de esa salida al huerto a meditar lo del huerto, ¿no? Nunca se lo olvidó. Bueno, y finalmente, bueno, pero esto ya lo has resuelto con... Me ha encantado la presentación que has hecho de los libros, de los libros. ¿Por qué? Porque invita a que leamos y nos formemos. Claro, los textos que has presentado, muchos de ellos, caracho, son textos serios, y que de verdad ayudan en la formación religiosa, espiritual, etcétera, de nosotros. Yo había escrito esto que nos deberíamos formar. Y claro, a la hora de hacer el ejercicio, es verdad lo que dice Ignacio, no vamos a entrar en disquisiciones teológicas. Pero detrás de nuestra actitud a la hora de acompañar en los ejercicios, queramos o no, tenemos una postura teológica. Y esto, a juicio mío, es importante. Bueno, eso quería decir. Gracias, Lito. Bueno, pues Isidro, le agradecemos muchísimo por este gran aporte, de verdad, ¿no? A mí me ha ayudado mucho a recordar, ¿no? Los detalles, ¿no? Yo tan organizado no conocía, más bien yo conocí como así partes saltados, ¿no? Pues aquí comentábamos con Marcos, ¿no? O sea, creo que vale la pena adentrarse y eso no es un adentrarse por racional, sino un poco con el corazón, ¿no? Y la segunda semana, como bien decías, es un sentir propio con el sentir de Jesús y eso es interno. Isidro, de verdad, mil gracias y gracias a todos, pues yo creo que con esto terminamos, ¿no?